Hola chicas, ¿me escuchan bien? Sí, bueno, estas clases vamos a hacer poquitos. Varios me avisaron que como ya sabían Java, que nada, se iban a empezar a conectar recién cuando empezamos a ver lo que es Java con Front. No sé si ustedes ya vienen de algún curso de Java o si no tienen ningún conocimiento, si quieren vayan poniendo por el chat. Bueno, hoy vamos a ver más que nada teoría. Y bueno, vamos a ver muy poco, casi nada. Bueno. Bueno, entonces para los que ya saben va a ser, va a ser bastante aburrida esta clase, así que si, ah, si alguna de ustedes sabe, digamos, tiene un nivel más avanzado, no hace falta que venga a las primeras clases porque la realidad es que van a ser aburridísimas. Pero bueno, hoy vamos a ver teoría, que Java, cosas sobre la instalación y demás, no vamos a ver casi nada de código. ¿Qué IDE se instalaron? Si quieren vayan poniendo. Yo voy a estar, iba a usar NetBeans, pero me bajé el IntelliJ, más que nada porque de los que yo conozco es el más fácil de instalar. Entonces por ahí, los que no saben nada, eh, sí, sí, cualquiera de código abierto que se quieran bajar pueden. NetBeans, bueno, sí, pueden usar lo que ustedes quieran, que son más o menos lo mismo. Cada uno tiene particularidades, digamos, pero nada, no es que va a estar. Bueno, si tienen algún problema, no sé, si no les compila o les tira algún error, nada, me avisan y de última, si no lo podemos resolver ahora, lo vemos. Y para los que no se instalaron nada, ahora van a ver que yo voy a trabajar con que es el IntelliJ IDEA, que eso no es tan utilizado por ahí como Eclipse y NetBeans, pero para mí está buenísimo, tiene una interfaz bastante más copada que NetBeans, es más, y a mí me funciona mucho más rápido. Y no tiene tantos problemas para descargarlo. No sé si ustedes tuvieron problemas, pero cuando no sabes mucho, al principio tenés problemas para descargarlo. Es como que es un poco engorroso. En cambio, con lo único que tenés que hacer es descargarte ese IDE y el JDK y listo, no tenés que hacer nada más. Lo único que es seleccionarlo cuando entras y ya está. Así que después, si les gusta este que voy a usar ahora, se pasan. Bueno, no tuve mucho tiempo para preparar el PowerPoint, después lo voy a completar más, así tienen un poco de teoría. Vamos a arrancar con qué es Java. Java es un lenguaje de programación, es un lenguaje que nos permite decirle a la computadora lo que tiene que hacer. Es de propósito general, lo que significa que se utiliza para todo, para aplicaciones web, empresariales, móviles, de escritorio, para juegos y bueno, no sé, un montón de cosas. Y bueno, además es concurrente, que quiere decir que que puede ejecutar varias tareas a la vez. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es una de las características más importantes. Bueno, en cuanto a historia, Java fue desarrollado por una empresa que se llamaba porque ya no existe más, por Sun Microsystems, y hace un par de años la compró Oracle. Al principio, digamos, el objetivo por el que se creó Java era para programar dispositivos domésticos como microondas y todas esas cosas. Se pretendía crear un lenguaje parecido a C++, no sé si alguno programa en eso, pero un poco mejor, digamos. La idea era que consumiera pocos recursos y que tenga una mejor estructura para reducir tiempos de desarrollo y también tener menos errores en cuanto a código, ¿no? Pero bueno, los primeros años no tuvo mucha aceptación, la realidad es que no fue un éxito, digamos, y durante varios años se trató de venderlo, pero nadie lo quería, digamos, a nadie le interesaba hasta que se creó la web, que fue más o menos a mediados de los 90, que ahí, a causa de todas las características que tiene Java, que ahora vamos a ver, se, eh, se lo vio como el indicado, digamos, para volver todo lo que es la web interactiva.
En ese momento no existía JavaScript, no existía nada de eso, digamos. Entonces ahí fue que empezó a ser un lenguaje bastante popular. Twitter, Netflix, Minecraft, si alguno usa, juega los jueguitos, Android Studio, todos, y un montón de otras aplicaciones están hechas en Java. No sé qué otras más, de las más conocidas son esas. Java está orientado a objetos, eso es muy importante, digamos. En la programación hay muchos paradigmas, los paradigmas son los estilos, las formas de programar, digamos, y la programación orientada a objetos se creó para poder programar cosas de la vida real, también cosas que no existen, ¿no? Pero la idea es, o sea, se creó para programar las cosas como si estuvieran pensadas para la vida real, digamos, para asociar conceptos y comprenderlos de una mejor forma, por así decirlo. Cada uno de los elementos que necesita el sistema, la aplicación, digamos, no sé, por ejemplo, en un juego de, no sé, de autos, digamos, los objetos van a ser, va a ser ese auto que va a tener todas, ese elemento, digamos, va a tener propiedades, va a tener características. No sé, un auto puede tener una marca, puede tener un color, puede tener, bueno, no sé qué otras características puede tener un auto, pero con los objetos nos referimos a eso, digamos. Entonces, cada elemento de nuestro programa es un objeto que va a tener sus respectivos datos y sus funcionalidades. En la programación orientada a objetos, los datos son atributos y las funcionalidades son métodos. Entonces, si por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo más fácil, no sé, al aula virtual nosotros le quisiéramos agregar alumnos, ¿no? Agregar usuarios. Primero vamos a hacer un proceso que se conoce como abstracción. Ahora eso lo vamos a trabajar bastante con eso, que es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Entonces vamos a pensar, antes de escribir y de codear y demás, vamos a pensar qué atributos y qué métodos debería tener en este caso cada usuario, ¿no? Por ejemplo, atributos como nombre, apellido, mail, contraseña, número de comisión y, bueno, no sé qué otros atributos, y después métodos como iniciar sesión, cerrar sesión, cambiar contraseña, editar datos, poner foto de perfil, publicar cosas, enviar mensajes, cualquier cosa que se pueda hacer. eh, en cuanto a funcionalidad, van a ser métodos, digamos. Todo eso que nombré recién van a ser métodos. Entonces, eh, ahora, nosotros no podemos estar armando ese código por cada alumno, es decir, no podemos estar escribiendo todo el tiempo los atributos y los métodos para cada uno de ustedes, porque nada, es imposible estar haciéndolo por cada uno, no se puede. Entonces, para hacer eso, digamos, para evitar todo para no repetir, lo que vamos a hacer es usar las clases. Vimos muy por encima de esto en JavaScript. Una clase es un molde, es una plantilla, y ahí vamos a tener la estructura básica del objeto, ¿no? Los atributos, los datos. Los atributos son los datos y los comportamientos, los métodos. Entonces, en este proceso de abstracción, donde nosotros vamos a pensar qué atributos y qué métodos van a tener nuestros objetos, no estamos creando al objeto en sí, sino que vamos a usar la clase, ¿sí? Todo ese proceso de crear objetos a partir de una clase se llama instanciar. Nosotros, bueno, en las clases de Vue lo que teníamos que hacer todo el tiempo era instanciar a Vue. Teníamos que llamar a todo ese objeto que nos traía las cosas que podíamos hacer con Vue. Para poder utilizarlas teníamos que instanciarlo. Llamábamos a la instancia que se llamaba Vue. Entonces, para crear los objetos hay que instanciarlos, para crear los objetos a partir de una clase. Y de esa forma, de una sola clase podemos crear, no sé, 20, 10, la cantidad que nosotros queramos, en el ejemplo que hablábamos, de usuarios. Entonces,
no vamos a tener que hacer todo ese proceso por cada usuario, sino que vamos a tener una clase que se va a encargar de hacer eso por nosotros. Eh, Después, bueno, siguiendo ese ejemplo del aula virtual, entonces creamos un usuario, ¿no? Y al hacerlo, estamos invocando a la clase usuario, ¿sí? Que va a tener sus propiedades y va a tener sus métodos. Un usuario va a tener un nombre, una contraseña, un mail y demás, y un usuario va a poder hacer cosas, va a poder loguearse, va a poder cambiar su foto de perfil, bueno, y todas esas cosas que nombraba recién. Entonces, bueno, otros ejemplos, no sé, el plano de una casa es una clase, ¿no? A partir de esa clase se crean, eh, no es una clase, ¿no? Pero es un ejemplo, digamos. Tenés un plano de una casa y de ahí creás la casa con todos sus componentes, digamos. El diseño de un producto, por ejemplo, no sé, el diseño de unas zapatillas, ¿no? El diseño es la clase y las zapatillas es el objeto. Es como, no sé si como en el colegio se veía eso de Platón, que es, tenemos a la idea del objeto, la clase va a ser eso, no va a ser el objeto en sí, sino va a ser una idea. Por ejemplo, una persona. No es una persona en sí porque no es un objeto concreto, nosotros vamos a tener muchas personas, entonces las clases son eso, son como, bueno, son plantillas, digamos. Bueno, después, en lo que es programación orientada a objetos, tenemos cuatro conceptos con los que vamos a estar trabajando, que son la abstracción, que es esto que nombraba recién, la herencia, el encapsulamiento y el polimorfismo. Son cuatro conceptos con los que vamos a estar trabajando. Bueno, repito, la abstracción es todo ese proceso de pensar qué atributos y qué métodos necesitamos, ¿sí? Es llevar todos esos conceptos a clases. Después viene el encapsulamiento, que como vimos, los objetos se comunican entre ellos, ¿no? Y nosotros necesitamos proteger la información, ¿no? Porque en una aplicación no podemos tener todo libre, necesitamos protegerlo, necesitamos que no todos los objetos puedan acceder a toda la información, necesitamos tener restricciones y demás, ¿no? Si, más que nada, por ejemplo, cuando en un método para iniciar sesión o cerrar sesión, en esas cosas que son más sensibles, vamos a necesitar proteger todo lo que pase ahí. Entonces, para eso vamos a trabajar con el concepto de encapsulamiento. Lo mismo entre clases y, bueno, y demás. Después, el polimorfismo es, bueno, en pocas palabras, es poder darle la misma, a ver, es, bueno, poder darle la misma orden a diferentes objetos y que cada uno responda de su propia manera, ¿no? Por ejemplo, no sé, un animal, si tenemos la clase animal, no todos los animales son iguales, ¿no? Esa clase va a tomar diferentes formas para los diferentes animales. Después vamos a ver ejemplos más específicos, pero bueno, igual es bastante sencillo de hacer. Después está la herencia, que permite la definición de una clase a partir de la definición de otra ya existente. Entonces, la herencia permite compartir, digamos, los métodos y los datos entre las clases y, bueno, subclases y objetos. Las subclases después vamos a verlo bien, pero es básicamente lo que pasa en la herencia, ¿no? Bien. Ahora, antes de ver todo esto, vamos a ver el tema de los IDEs, para los que todavía no se descargaron nada. Yo acá después lo voy a subir. Acá les puse los links para que, ahora se los paso por el chat, si es que me dejan mandar todo esto. Bueno, ahí les pasé los links. Si se quieren bajar el IntelliJ, acá está el link. Ahora se los muestro. Si se quieren bajar NetBeans, acá tienen el link. Lo que tienen que hacer es ir a equipo primero,
van a equipo, tocan acá donde dice propiedades, clic derecho, propiedades, se fijan, acá yo tengo mi sistema operativo es de 64, se fijan si el de ustedes es de 64 o si es de 32, y bueno, en base a eso van a ser las versiones que se van a bajar, ¿sí? La última versión de NetBeans es esta. Creo que muchos trabajan con la 8.2, que para eso van acá a All the Relays, si es que quieren bajarse esa, y se bajan la 8.2, que es una de las más usadas de NetBeans, pero si no, se bajan una de las últimas. Bueno, después tienen Eclipse, que igual, lo mismo, van a la parte de descargas y acá, bueno, a mí ya me tira directamente, que lo identifica, digamos, y se bajan eso después. Y si les pide algo de más, por ejemplo, bueno, después se tienen que bajar el JDK, que por lo general ya viene incluido con o sea, el JRE, que ahora vamos a ver bien qué es cada cosa, ya viene en el JDK, pero si pasa que, no sé, les dice que les falta algo, acá tienen los links y se los bajan. Lo que sí, van a tener que crearse una cuenta acá en Oracle, sí o sí van a tener que loguearse para poder bajarse el JDK. Así que van a tener que loguearse, van a tener que crearse una cuenta y les va a llegar para que la verifiquen por mail y después ahí se lo van a poder descargar. Y bueno, acá buscan, si tienen 32 se bajan este Windows por 86, se bajan el ejecutable, y si tienen 64 se bajan este. Y listo. Después si van acá, vamos a CMD, vamos al símbolo acá, y ponen Java versión, cuando una vez que ya lo descargaron, y acá les tira la versión. Si por ahí no se acuerdan si lo tienen instalado, ponen esto y les va a tirar la versión. Si no les tira nada, pues no lo tienen. Bien, ¿qué más nos falta? Bueno, después, la clase anterior me preguntaron esto del visual. Ahora vamos a ver bien el tema este de los editores y demás. Pero Microsoft, bueno, que es de Visual Studio Code, desde Microsoft, también tiene Visual Studio solo, digamos, sin el code, que es un IDE. Se bajan la verdad es que yo nunca lo usé, no sé si será bueno. Visual Studio Code es uno de los mejores en cuanto a editor de código. De IDE, no sé, la realidad es que creo que hace poco me enteré que existía un IDE de Visual Studio, así que se bajan si es que quieren seguir con Visual Studio. Será parecido, calculo, no tengo idea, no sé si alguno se bajó este editor de código, después cuente cómo es. Y bueno, si quieren usar el que voy a usar yo, es el IntelliJ. Lo que tienen que hacer, si tienen una cuenta Edu, o pueden, no sé, de alguna forma mostrar que son estudiantes o algo, que son estudiantes, creo que esta versión la van a tener gratis, tendrán que crear una cuenta y si ya tienen el mail.edu los va a dejar bajarse, y si no, no sé cómo será. Si no se bajan esta versión, yo me bajé esta, tocan este botón y listo, se lo descargan y ya está, no tienen que hacer nada más. Al mismo tiempo se bajan se bajan el JDK, esta versión Java C Development Kit 8, se bajan creo que después de la versión 11 es pago, así que busquen yo les dejé ese link, y se bajan Primero ejecutan el JDK, lo único que tienen que hacer es poner continuar, 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 y una vez que se lo bajan, se terminan de instalar el editor. Y listo, lo abren y ya está, ya pueden empezar a trabajar. Y nada más, si tienen alguna duda con eso, nada, avisan y ahora lo vemos. Bueno, entonces, una vez que eligen un IDE, que ya se lo bajan, ya se instalan todo, la diferencia, nosotros antes, para trabajar con HTML, con CSS y con JavaScript, con un editor de código nos alcanzaba, ¿no? Con Sublime, Atom, Brackets, Visual Studio Code y demás, ¿no? Pero para programar con Java vamos a usar sí o sí un entorno de desarrollo. Digo, sí o sí, si ustedes quieren usar un blog de notas lo usan, pero no es lo recomendable.
porque los IDEs tienen muchas más herramientas que se integran en un mismo programa. Entonces, cuando el lenguaje de programación es compilado, no podemos estar compilando cada clase por nuestra cuenta, ¿sí? Acá no va a pasar como en el navegador que lo abrimos y Chrome o el navegador que ustedes tengan les interprete su código. Acá no va a pasar eso. Entonces, si no usamos un IDE, tendríamos que estar compilando todo eso de forma manual, que no es lo ideal, porque si tenemos una herramienta que hace todo ese trabajo por nosotros, ¿para qué vamos a hacerlo, no? Entonces, bueno, y también al estar aprendiendo un lenguaje nuevo, no sabemos bien la sintaxis, ni los métodos, ni nada. Entonces, la ayuda que nos va a dar un IDE, que ahora van a ver que es mucho más completa que la ayuda que nos da un editor de código, va a hacer que todo ese aprendizaje sea un toque más fácil. Entonces, para lenguajes de programación que no son compilados, como JavaScript o PHP o no sé, demás, con un editor de código sí va a alcanzar y va a estar perfecto. Aparte los editores de código ocupan menos espacio, tardan menos en arrancar y obvio que es más sencillo usarlos. Entonces, para, para la programación tenemos esas dos formas de escribir código. Tenemos los editores de código y tenemos los IDEs. Un editor es, como dije, más liviano, más rápido, también tiene la ventaja de que es más sencillo crear un solo archivo, eh, pero que sea liviano un editor de código no quiere decir que no nos sirva para proyectos grandes, ¿no? De forma manual, nosotros ya estuvimos viendo cómo meterle plugins, nosotros podemos agregarle todas las cosas que queramos al editor que usemos, podemos, bueno, meterle esos plugins, podemos configurarlos y hacer bueno, un montón de cosas que van a hacer que ese programa, que es bastante liviano, el editor de código, sea bastante potente. Los editores de código soportan un montón de lenguajes, soportan te dejan hasta escribir bases en SQL y demás. Eh, y si pasa que no llega a soportar uno, porque no sé, no lo autocompleta como hacen los IDE o no va identificando lo que querés hacer. También está la opción a un editor de código, no sé, alguien dijo que iba a usarlo, también pueden instalarle los plugins algún plugin para que soporte a ese lenguaje, si es que pasa que no lo llega a soportar. Pero bueno, los IDEs ya vienen con todas esas herramientas integradas, entonces no hay que hacer nada, ya lo empezamos a usar y listo. Entonces, en un editor de código, para que pase eso, habría que configurar todos los plugins, todos, para que se integren y funcionen bien unos con otros. Yo les mostré cómo instalarse plugins, pero la realidad es que, bueno, todos esos que yo bajé no están integrados, digamos, no tienen relación uno con el otro. Y si ustedes quieren hacer todo eso en un editor de código, va a ser un dolor de cabeza. Va a ser bastante difícil y que funcione bien porque todas esas cosas integradas juntas, nada, es dificilísimo de hacer. Entonces, bueno, después otra característica de los IDE es que no están enfocados en archivos solos, sino que se enfocan en proyectos completos, ¿sí? En los proyectos de inicio a fin, con muchas carpetas, muchos archivos y que también están conectados. Un IDE ya de por sí, antes de arrancar, ya tiene en cuenta a toda la estructura del proyecto. ¿Sí? En un IDE igual también podrían programar en HTML, podrían escribir código HTML o JavaScript, digamos, no, no es que solo se limita a lenguajes compilados, podrían hacerlo, pero bueno, la realidad es que ahora van a ver que suelen tardar bastante en arrancar y nada, la realidad es que si tenés un editor de código, es muy raro que alguien haga front en un IDE. Después, bueno, otra cosa a favor que tienen los IDE es que indexan todo el proyecto. Entonces, eso va a estar muy bueno porque si cambias el nombre de una variable o va de variables, de clases o nombres de funciones, no vamos a tener que preocuparnos por cambiar los nombres
ponele, si lo tenemos en 2, 3 o 30 archivos o la cantidad que sea, no vamos a tener que estar preocupándonos por cambiar todos esos nombres, sino que el IDE lo va a cambiar automáticamente. Entonces eso es un plus bastante, un editor de código no lo hace, y si le cambiamos el nombre a una variable, vamos a estar con control F teniendo que buscar cada variable y cambiándolo. En cambio, el IDE lo hace de por sí solo, y eso es genial. Bueno, vamos a pasar, si quedó claro lo de los IDE, si váyanselo bajando los que todavía no se lo descargaron. Después, bueno, después el JDK, que es uno de lo que se tienen que bajar para poder trabajar con Java. El JDK es el Java Development Kit, que en español significa herramientas de desarrollo para Java. Creo que no puse nada de JDK acá, no. Dentro del JDK, de lo que se van a bajar ahora o lo que ya se bajaron, hay varias herramientas. Bueno, una de las más importantes es el Java C. Java, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es Java y una C, que es el encargado de convertir nuestro código fuente, que es un archivo, va a ser el archivo con la extensión .java, ahora lo vamos a ver, lo convierte de código fuente a bytecode. Cuando lo convierte a bytecode, esa extensión .java pasa a ser .class, ¿sí? Y ese archivo .class nosotros lo podemos compartir, se lo podemos pasar a alguien, y esa persona, si tiene el JRE, que ahora vamos a ver qué es, lo puede ejecutar, o puede seguir trabajando con ese código si ya tiene instalado todo, digamos. Bueno, el cual posteriormente va a ser interpretado y ejecutado con la JVM, que es la Java Virtual Machine, es la máquina virtual de Java, ahora vamos a ver qué es. Y bueno, tiene otras más herramientas, digamos, que tiene un montón, así que no sé para qué sirven algunas, pero la realidad es que básicamente sin el JDK no podemos trabajar con Java, ¿no? Así que sí o sí se lo tienen, no va a funcionar si no se bajan el JDK, así que lo necesitan sí o sí. Bueno, después está el JRE, el Java Runtime Environment, que es el entorno de ejecución de Java, que básicamente es la implementación de la máquina virtual de Java, que ejecuta todos los programas de Java. Esto quiere decir que acá en el JRE vamos a encontrar todo lo necesario para ejecutar nuestras aplicaciones escritas en Java. Normalmente, por lo general, digamos, el JRE está destinado a usuarios, digamos, usuarios finales. No en cuanto a web, digamos, no es que si usas Twitter necesitas el JRE, pero si usas Minecraft, creo que necesitas sí o sí el JRE, pero no, o sea, el usuario va a necesitar el JDK porque no va a escribir programas en Java, pero sí va a necesitar el JRE porque necesita que su computadora interprete ese código. Entonces, tenemos que instalar el JRE porque Java es un lenguaje de programación multiplataforma, no sé si ya lo dije. Entonces, nosotros podemos ejecutarlo en cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Linux, Mac o cualquiera. Entonces, un programa escrito en Java tiene que ser compilado e interpretado. Tiene que seguir esos dos pasos, o sea, la compilación y la interpretación, para ser multiplataforma. Esa es una de las cosas que decía que es una de las características por las que se hizo muy popular, porque hay muchos lenguajes que no son multiplataforma, entonces, bueno, acá tengo un ejemplo, que no son multiplataformas, entonces los programadores tienen que hacer una versión para Windows, una versión para Linux, una versión para Mac, entonces es un quilombo. En cambio, Java, al ser multiplataforma, te ahorra todo eso y
y va a tener en el JRE, la Java Virtual Machine, se va a encargar, digamos, de eso. Entonces, la realidad es que es una de las características por las que Java es tan popular, digamos. ¿Qué es compilar? Creo que no lo dije. Compilar es transformar el código que nosotros escribimos y que entendemos, ya sea escrito en Java u otro lenguaje. No, la mayoría de los lenguajes backend son compilados a un lenguaje máquina o código máquina o código binario entre ceros y unos, que es el lenguaje que la computadora entiende, ¿sí? La computadora no entiende Java, no entiende JavaScript, no entiende Ruby, PHP, no entiende ningún lenguaje de programación, pero esos lenguajes se encargan de compilar ese código y pasarlo a un idioma que la computadora entienda, porque la realidad es que nosotros no podemos estar programando con ceros y unos, es imposible. Entonces, sí o sí, bueno, necesitamos un intermediario, que en este caso serían los lenguajes de programación. Bueno, entonces, fuera de lo que es Java, en lenguajes que no son multiplataformas, como dije, tendríamos que tener versiones para cada sistema operativo con sus respectivos ejecutables. Entonces, Java evita todo ese problema al ser multiplataforma. Y bueno, entonces tenemos el código fuente escrito en Java, que nosotros escribimos ese código fuente, digamos, y que bueno, nosotros podemos entender, o al menos generalmente tratamos de entender, y que tiene la extensión .java. Nosotros ya veníamos trabajando con la extensión .html, la extensión .css, y también está la extensión .view, que no la llegamos a ver, y la extensión .js. Bueno, en este caso va a ser .java, y al que nosotros vamos a compilar. Cuando compilamos, lo que pasa es que en el caso de Java, no de otros lenguajes, en este caso cuando compilamos se genera un fichero intermedio, que es de bytecode, que es un lenguaje que todavía no llega a ser código máquina, pero que tampoco es código fuente, es intermedio. Y es el que, como dije hace un rato, va a tener la extensión .class y que nosotros vamos a poder compartir y demás. No se genera cuando ejecutamos, creo que ya directamente cuando guardamos un código, ya si van a la carpeta donde tienen guardado su proyecto, ya se genera este archivo .class. Ahora cuando creemos el Hola Mundo, les voy a mostrar esa parte. Entonces, esa parte está en el medio, digamos. Todavía la computadora no interpretó ese código que nosotros pasamos porque está como... o sea, ya dejó de ser código fuente, pero tampoco es código máquina. Entonces, después ese fichero, digamos, ese fichero intermedio se aplica, por así decirlo, el JRE, que se encarga de traducir, digamos, de interpretar ese fichero que está en bytecode, lo interpreta en tiempo real, digamos, a código máquina para que la computadora finalmente, digamos, lo entienda. No sé si quedó claro eso. Acá tienen bueno, acá puse una imagen. Acá va a estar nuestro código fuente. Esto que está acá, bueno, tiene mucha mala calidad la imagen, pero bueno, esto es un código escrito en Java, código fuente, y acá pasa la compilación y esto pasa a bytecode. El archivo, ven que acá la extensión pasa a ser .class, y después acá está la Java Virtual Machine, que también es lo mismo que hablaba recién del JRE, y ahí pasa a ser código máquina, que como ven es todo con ceros y unos, ¿no? Archivo ejecutado, interpretado en tiempo real sobre Windows, Mac, Linux, etc. Entonces, básicamente, eso es lo que hace Java. No puse nada más. ¿Quedó claro? ¿Qué cosa con algún plugin? Lo preguntaste hace un rato. O sea, en los IDE ya te viene todo integrado, digamos, las herramientas
No pasa, no sé, no me acuerdo en NetBeans y en Eclipse, pero suele pasar o te pregunta si hacerlo, digamos. O sea, cuando vos cambias ya el nombre de la variable o de la función, ya lo identifica y te suele, o lo hace automáticamente, o te pregunta si querés cambiar el resto de las otras variables mismo, si cambias el nombre del archivo. Así que, y lo estás llamando en otras partes del proyecto, te dice si querés actualizar esas partes o tal vez lo hace automáticamente. En el que uso yo pregunta, pero digamos eso es lo que está bueno, que lo identifica y es más fácil que tener que estar haciéndolo de forma manual. Vamos a abrir ahora el editor, el IDE. Espero que no tarde tanto. Esto lo voy a cerrar. Después lo agrego a la carpeta. Bueno, ahí está cargando el IntelliJ y vamos a hacer un Hola Mundo. Si tienen NetBeans o el que se hayan bajado, crean un proyecto. En mi caso, voy a ir acá a File, acá tengo uno abierto, New, File, New, y ahora creo un proyecto. No me acuerdo cómo eran los otros, pero van a File, hacen lo mismo si es que no tienen una opción más. O por ahí les aparece al principio, digamos, antes de que les abra, les aparece si quieren crear el proyecto. En el caso de los que estén usando IntelliJ, acá si esto no está seleccionado, el JDK lo tienen que marcar. Si no, les aparece acá la opción para bajárselo o para agregar otro si es que tienen otra versión. Por defecto les va a aparecer la versión que se bajen, así que no, por lo general no hace falta que toquen nada. De acá no hace falta que seleccionemos nada. Los que están usando NetBeans, si se bajaron una de las últimas versiones, les va a pedir sí o sí que elijan un repositorio, ya sea Maven, no sé qué otros más les aparece ahí, pero creo, sí, esa opción selecciona Java Application, le ponen un nombre al proyecto, acá aparece de esta forma, yo voy a poner Nets, y acá el que tiene IntelliJ, si toca esto, les va a aparecer lo que es el método main, si no lo tocan no les va a aparecer nada, vamos a dejarlo para que vean, y acá vamos a ponerle un nombre al proyecto, vamos a poner, hoy es la clase 27, ponemos eso, acá tienen la ubicación de su proyecto, en mi caso está en la carpeta de usuarios, se creó la carpeta Idea Projects, y acá barra va a estar el proyecto con el que vamos a estar trabajando. Tocan Finish. Profe, ¿se puede guardar directamente en una carpeta eh, como dentro de lo que venía? Yo estoy trabajando con todos los archivos de las clases y los subo ya directamente a GitHub. ¿Se puede poner en ese directorio o hay problemas si se cambia del C? No, ponelo donde vos quieras, no hay problema. Lo que sí, acordate siempre de dónde lo guardaste, pero no importa, Ok, eso es elección tuya. Por ahí no te conviene si después vas a seguir trabajando con Java, porque te queda ahí como, te va a quedar como de forma predeterminada, pero nada, después lo cambias y listo, así que no va a haber problema, lo podés guardar donde vos quieras. Si gracias. no, por defecto lo dejan en la carpeta que te genera el IDE cuando te lo bajas. Creo que NetBeans y Eclipse te lo hacen en el disco local C, te lo pone en archivos del programa, si no me equivoco. Este te lo pone en la carpeta de tu usuario. Bueno, eh, acá esto es el paquete, que por defecto se pone este nombre, por lo general los que estén usando otro editor van a poder van a poder cambiar ese nombre, esto lo podemos cambiar igual. Y después vamos a ver si hoy no vamos a llegar a ver la realidad de las primeras clases, puede que haya cosas que escriban, que no sepan de dónde salen, que sepan cuál es su función, porque la realidad es que son cosas más complejas, digamos, y que se van a ir encajando a medida que vamos avanzando, ¿no? Vamos a ver. Por el momento, la idea es dejarlo así. Si no crearon el main, lo que hacen los que estén usando otro editor de código, separan
en el proyecto, clic derecho, y acá les va a aparecer para que creen una nueva clase, tocan donde dice New Class o New Main Class, no sé cómo aparece, seleccionan cualquiera de las dos, les recomiendo la de Main Class, así ya se les genera el main, que vamos a estar trabajando con eso. Bien, para crear el primer Hola Mundo, nos paramos acá, en el main. Traten de ser bastante parejos con el código. Si después lo tienen desordenado, digamos, y lo quieren acomodar, van acá a Code, creo que es lo mismo en todos, y tocan acá la opción de Reformat Code, que es lo mismo que poner Control Alt L. Y se les va, bueno, ahora no tenía nada para acomodar, pero si lo tienen desordenado y demás, va a servir porque la idea, más que nada en este lenguaje, la mayoría, pero más que nada en Java, la idea es tener bien ordenado el código para evitar problemas. Bien, bueno, acá adentro vamos a ejecutar system. Van a ver que siempre les va a tirar lo que tienen que poner. Por lo general yo les recomiendo que al principio lo escriban ustedes siempre, al menos hasta que se acostumbren a la estructura, porque si siempre copiamos y pegamos o dejamos que el líder haga todo eso por nosotros, después, nada, pasan 6 meses y seguimos sin aprender la estructura de Java, que igual obviamente nunca uno termina de aprenderse todo esto de memoria y se sabe la estructura, pero sirve saberlo, aunque siempre tengamos la ayuda. Entonces, lo mejor es al principio, aunque sea las primeras semanas, escribir todo esto solos, digamos, sin la ayuda, para memorizarlo, y si en algún momento necesitan escribirlo. Yo me acuerdo que cuando arranqué con Java no le daba bola a eso, y después cuando me tomaron un examen tenía que escribir todo ese código en un editor, y yo no me acordaba nada, no sabía la estructura porque el IDE lo hacía por mí. Entonces tengan cuidado con eso, digamos, y además es una buena práctica para saberlo y no tener que estar googleándolo o dejando que el IDE lo haga con nosotros o revisando proyectos anteriores para saber la estructura. Entonces, con esta sentencia, entre paréntesis, lo que vamos a hacer es bastante similar a un console log, digamos. Esto se va a imprimir por la terminal, y acá entre comillas vamos a poner lo que queremos que se muestre. Vamos a poner hola mundo. Y es importante que tengan, que ven acá, bueno, en IntelliJ no es tan obvio, pero en la mayoría de los editores acá les va a aparecer una X todo el tiempo, hasta que pongan el punto y coma. Acá en IntelliJ aparece acá, ven que dice un error. Si lo tocamos acá dice que falta un punto y coma. Por eso es bastante explícito y ayuda bastante en cuanto a los errores, así que tengan en cuenta eso. Acá ponemos punto y coma y ya el error se fue, listo. Por eso voy a poner acá. Por eso yo usaba el punto y coma en JavaScript, aunque no es obligatorio, porque después pasas al lenguaje donde sí es obligatorio y nada, siempre te lo olvidas y siempre hay errores. Entonces lo mejor es usar el punto y coma en todos los lenguajes, así nada, después no tenés que estar, no es el error típico que es lo que suele pasar, digamos. Entonces, de esta forma, con system out print line es por línea, digamos, y esto es una salida, system.out, lo que hace es mostrarnos acá abajo cuando ejecutemos lo que ponemos acá adentro, que es hola mundo. También podríamos imprimir variables, ahora después vamos a ver. Y acá yo voy a tocar bueno, ya lo toqué este cosito de play, que es, y acá está cargando, se está ejecutando, suele tardar un toque. Creo que NetBeans lo tiene por acá y lo tiene más grande, y Eclipse no me acuerdo, pero lo van a encontrar rápido. Si no, van acá a una de las opciones donde dice Run y lo corren el main. Y acá se mostró acá, dice hola mundo. Y nada, básicamente para eso es esta instrucción que se usa bastante como
como usábamos el console log en JavaScript, tiene una función bastante similar, digamos. Después, entonces en este código, nada, tenemos el main, que es el ejecutable. Lo que pongamos acá es lo que vamos a ver acá abajo, ¿sí? Después vamos a trabajar bien con cada parte por separado para entender qué dice acá, ¿no? Porque no suele ser bastante explícito, digamos. Entonces, después, Java es case sensitive, eso hay que tenerlo en cuenta, distingue entre mayúsculas y minúsculas, así que tengan cuidado, digamos, si le ponen una variable con minúscula y después la ponen con mayúscula, van a ser dos variables diferentes. Y bueno, lo mismo con todo, si llaman a un método o una función, también tengan cuidado con no equivocarse con eso. Después, public es un modificador de acceso. La verdad es que no sirve tanto explicarlo ahora, lo van a entender recién a medida que vayamos haciendo más cosas, pero bueno, si lo quieren anotar para después, cuando les haga clic a acordarse, es eso, es un modificador de acceso. Después, bueno, class nos indica que todo el código que va a estar dentro de las llaves es una clase. Acá si tocamos esto, ven, esto es lo bueno, en un editor de código, para que esto pase de que se seleccionen las llaves que donde estás vos parado, necesitas un plugin. En cambio acá ya te viene directamente, los errores es bastante fácil acá también, todo lo que vas cliqueando, el autocompletado, son bastante completos en ese caso. Después, bueno, este código, esta línea, digamos, es lo más sencillo que se puede hacer en Java, digamos, es lo más simple. Y aún así parece bastante largo, ponele bastante larga la instrucción, pero bueno, esto es lo más simple. Después, bueno, static significa que este método no tiene acceso a las propiedades definidas de la clase. Es decir, que el método es independiente de la clase y que solo va a poder acceder a otras propiedades o a otros métodos que también sean estáticos. El método main, esto es un método, es especial, digamos, porque se ejecuta automáticamente por Java cuando se manda a llamar a modo de ejecución, ¿sí? Nada, si no entendieron lo que dije recién en cuanto a static y public y demás, no importa, la realidad es que lo dije para que al menos sepan nada, un poco lo que es la estructura, pero la realidad es que al principio, si no tenemos conocimientos, no se puede entender para qué están, pero tienen que estar, digamos, para que se ejecute el código. Así que, a ver si hay alguna pregunta. No. Bueno, entonces, repito, siempre es lo mismo, ¿no? Creamos un proyecto, una carpeta, después la clase. Los nombres de las clases, por convención, van en mayúscula, empiezan en mayúscula. Es una convención, pero traten de cumplirla, digamos, más que nada para si van a compartir su código y demás, suelen empezar en mayúscula. Y no hay que empezarlos con números, ¿sí? Eso igual es bastante obvio, pero por las dudas, no empiecen los nombres de las clases ni de nada, en realidad, con números. Y si van a seguir, al menos no en las clases, pero en los demás usen camel case. Después, tampoco usen espacios, ¿no? No pongan de nombre de proyecto, no pongan dos palabras separadas. Se puede poner de nombre de proyecto dos palabras separadas, pero no es la idea, así que no lo hagan. Después, bueno, antes de ejecutar, si quieren, se pueden fijar en la carpeta que va a aparecer el archivo .java. Yo ahora se los voy a mostrar. Voy a ir a donde tengo, en mi caso, donde tengo la carpeta de IntelliJ, que era en usuarios, en mi usuario, y acá en Idea Projects tengo los proyectos que tengo. Este se llama clase 27. Y si vamos a CRC, voy a agrandar esto, y siguen avanzando, digamos,
acá está nuestro archivo main.java. El nombre de mi clase es main. Acá les va a aparecer el nombre de la clase que ustedes le hayan puesto, ¿no? Por defecto a mí se me puso main, pero si le pusieron otros nombres, acá les va a aparecer eso. Que esto es básicamente, esperen que busco, lo saqué, que es básicamente esta instancia, ¿no? Es nuestro archivo, el nombre de la clase, .java. Esto es esto que nos está apareciendo acá. Ahora, si van a, bueno, los que estén usando NetBeans o Eclipse o lo que sea, les va a aparecer en el mismo lugar. En CRC, quizás no les aparezca esta carpeta Comi Company, pero les va a aparecer la clase .java. Ahora, si volvemos acá, y en el caso de los que estén usando otro IDE, les van a, creo que está en la carpeta bin, en mi caso está en out. Bueno, siguen entrando, y acá va a aparecer la clase main.class, que esto es en esta instancia, digamos, en la instancia de que se pasó ese código a bytecode, y bueno, eso se pasa cuando guardamos el código. Ustedes si ponen control S, los que estén usando NetBeans, esto les va a aparecer en negrita. No sé si a mí me aparece. No, a mí me aparece esto cuando no está guardado. A los que estén usando NetBeans, esto les va a aparecer en negrita porque falta guardar, digamos. Tocan control S y ya les va a aparecer acá una vez, obvio que previo, cuando recién lo crearon, ¿no? Si ustedes ya vienen trabajando con eso, esto ya les va a aparecer, digamos. Así que después. Entonces tienen esa forma, ¿no? Después, una vez que nosotros ejecutamos el código, ya ahí se pasa a código binario, digamos. Después, ¿qué más? Bueno, en cuanto a las variables y memorias, bueno, nosotros ya trabajamos con variables en JavaScript, ahora van a estar más familiarizados en ese sentido, los que todavía no conocen otro lenguaje de programación, pero lo que hay que tener en cuenta es que Java es muchísimo, muchísimo más estricto que JavaScript. Quizás cuando antes, si venís de Java y pasás a JavaScript, por ahí molesta eso de que JavaScript sea muy, muy flexible en cuanto a la declaración de variables y demás. No sé cómo será pasando de JavaScript a Java, así que después cuenten su experiencia, pero por lo general suele ser que molesta un poco pasar de Java a JavaScript. No sé cómo será pasar de JavaScript a Java. Pero la realidad es esa, que Java es muy estricto en cuanto a los datos. Entonces, bueno, después hoy no vamos a ver tipo de datos, lo vamos a ver la clase que viene, pero ahora vamos a ver un ejemplo y van a ver que se van a sentir, no es que va a haber algo de otro mundo, no va a ser nada no va a ser lo mismo que vimos con JavaScript, pero van a ver que hay una relación, digamos, y van a ver que lo van a poder entender al menos las cosas simples les va a ser mucho más sencillo entenderlas. Entonces, las variables nos permiten acceder a los datos almacenados en la memoria, ¿no? En Java existen dos tipos de variables. Están las primitivas, que se almacenan en lo que se conoce como memoria stack, y están las variables complejas. Las variables primitivas pueden almacenar datos simples, como números enteros, decimales, caracteres o bytes. Los tipos de datos asociados a las variables primitivas son, esto ya lo vimos, lo vimos en base de datos, int, float, double, char y byte, entre otros, ¿no? Hay muchos más. Las variables primitivas retienen valores absolutos mediante la memoria stack, que es la que se encarga de reservar memoria para cada tipo de dato según los bytes que requiera. Por ejemplo, para un entero, para un número entero descrito en, no sé, descrito en 32 bits, el espacio de memoria que se debería reservar son 4, ¿sí? Un byte equivale a 8, entonces para 32 necesitamos 4. En la memoria stack, cada valor accedido va a generar una copia, ¿sí? Por lo que asignar una variable primitiva a otra es lo mismo, equivale a crear una nueva variable con una copia del valor de la otra variable. Es un poco
engorroso por ahí esta teoría, pero es bastante necesaria. Y eso es lo que se llama copia por valor, que igual es un concepto que vamos a estar viendo. Así que O si sea, me queda vendría claro. a ser parecido al var de JavaScript. Como parecido. Vos decís en cuanto a scope. Ajá. Sí, sí, puede ser, después vamos a ver bien cómo funciona eso y sí, podría tener una relación. Es distinta, pero bueno, va por ahí, digamos, el concepto. Bueno, después las variables complejas son creadas, digamos, a partir de instanciar una clase en un objeto. Una clase, como dije, es una construcción de atributos y métodos. Cuando una clase es instanciada, esto ya lo vimos, se refiere a que el programa pide un nuevo espacio de memoria para almacenar todos los atributos y demás que tenga esa clase. Y ese espacio va a ser único para cada instancia, ¿no? Todas las instancias van a tener su propio espacio, digamos. Por ejemplo, si la clase tiene que almacenar 2 números enteros, entonces cada instancia va a solicitar la memoria necesaria para almacenar 2 números enteros, que serían 8 bytes. Entonces, cada instancia reserva su propia memoria, pero esa memoria reservada es compleja, digamos, porque en cualquier momento se podrían generar nuevas instancias, ¿no? Nosotros las podríamos generar. Y el programa, ¿no? Java va a tener que asignar rápido esa memoria, ¿no? Entonces se creó en lo que es la memoria, ¿cómo se llama? Memoria heap, creo que se llama, no sé. Que, se creó algo, digamos, no me acuerdo si era ese el concepto, que lo que hace es, consiste en una parte, en una porción, por así decirlo, de memoria, ¿no? Y esa porción está asignada a la memoria para cada instancia. Entonces, se va a buscar, digamos, esa parte disponible, esa parte que está libre en esa memoria y se le va a asignar. Pero la desventaja de eso es que hay un tiempo de asignación, ¿no? Entonces, después de un tiempo, eso afecta al rendimiento del programa, ¿no? Porque puede ser que esas cosas se dejaron de usar o son cosas no sé, que guardamos espacio que nunca usamos y demás. Entonces, lo que hizo Java es implementar algo así como un basurero, un recolector de basura, ¿no? Que se encarga de ir liberando toda esa memoria para las instancias que ya no tienen referencia. Entonces, si nosotros, dejamos de lado esos proyectos que vamos dejando de lado, que vamos dejando atrás, Java se va a encargar de ir eliminando todas esas cosas que que ya no tienen más referencia. Una referencia es una referencia a la instancia, ¿no? O sea, para que esa instancia siga viva, por así decirlo, tiene que tener una referencia. Cuando eso deja de tener referencia, al tiempo Java lo fleta, lo borra. Vamos a ver otro ejemplo. Les voy a pasar esto por si no lo copiaron. Vale, pasó. Esto lo voy a borrar. Y si bien todavía no vamos a ver tipo de datos, vamos a ver un ejemplo para que quede un poco claro. Vamos a definir una variable, un int, al menos para que vean la estructura y no sé. Y vamos a darle un valor. Y acá. Acá creamos una variable primitiva, que se llama A. Los comentarios en Java son así, en dos, como lo veníamos viendo en 2 líneas, o también de la misma forma que veíamos en JavaScript y en MySQL.
que tienen esas dos formas. Bueno, entonces acá creamos una variable, le damos un valor, acá sí o sí hay que indicar el tipo de dato, no es como en JavaScript, como dije, esto es mucho más exigente en cuanto a eso, así que sí o sí va a haber que declarar el tipo de dato. Entonces, acá creamos una variable y vamos a imprimir su valor. Vamos a poner system.out.print, ln, y acá adentro vamos a pasar. Esto ya lo... Hagan de cuenta que esto es un console log y acá vamos a poner el valor de A, y vamos a concatenar como lo hacíamos con JavaScript. Y acá pasamos la variable A. Entonces imprimimos el valor de A. Que si lo ejecutamos, bueno, se toma su tiempo. NetBeans tarda más que este. Profe, está comentado el system out. Ah, tenés razón. Gracias. Gracias. Ahí está. Bueno. Y bueno, ahí nos dice el valor de A es 20, que bueno, es básicamente el mismo que pusimos acá, digamos. Así que no es tan distinto. Podríamos definir un método, si quieren, ¿no? Lo hacemos. Vamos a definirlo acá arriba antes del main. Vamos a definir un método, vamos a poner public static void. Y vamos a ponerle un nombre. Vamos a imprimir el otro número que le siga. Así que vamos a ponerle a esto, siguiente número. Y vamos a pasarle un parámetro. Esto piénsenlo como la estructura de una función en JavaScript. Acá vamos a poner el tipo de dato y vamos a crear una nueva, una variable. Entonces acá, voy a poner en comentarios, definimos un método que recibe como argumento un número. Esta variable n no es la misma que la variable a. Bueno, entonces acá adentro lo que voy a hacer es incrementar. Voy a poner n igual a n más 1. ¿Sí? Lo que hago es, a la variable n le sumo 1, simplemente eso. Punto y coma. Y ahora vamos a imprimir. Vamos a imprimir el número que le sigue a la variable a, ¿no? Como el número es 20, nosotros queremos que se imprima el 21, que se incremente en 1. Entonces acá vamos a poner más n, y para imprimir ese valor, acá se va a mostrar, digamos, ese valor, y para que se incremente, lo que vamos a hacer acá en el main, vamos a poner acá abajo, vamos a llamar al método, vamos a poner siguiente número, acá ya lo tira directamente, y acá adentro vamos a pasar a. Entonces, de esta forma, estamos llamando acá a siguiente número que recibe como parámetro un número. Esto es muy parecido a lo que ya hacíamos en JavaScript. De esa forma, lo que estamos haciendo es que n, digamos, va a pasar a tener este valor, que va a ser 20. Entonces, el número que sigue va a tomar, en este caso, el valor de 20 y acá va a hacer esto, se va a incrementar en 1. Vamos a ejecutar esto. Ok, ejecutar. Acá, el valor es 20, no se me está imprimiendo lo otro. A ver. Ahí está. El número que le sigue a la variable a es 21. Ahí lo está incrementando y lo incrementa bien.
Es bastante molesto que tarde tanto. Les voy a pasar, les paso estos dos sin la clase. Así que tengan en cuenta eso si lo van a poner. Si todavía no entienden bien qué significan todas estas cosas, no importa, digamos. Piénsenlo como una estructura que tienen que poner sí o sí. Lo que pasa adentro es bastante similar a lo que ya veíamos en JavaScript. Vamos a hacer cosas lógicas que son bastante similares en todos los lenguajes, así que no, no se asusten, digamos, si no entienden esto. La realidad es que no vamos a ver un nivel tan avanzado de Java porque nos queda un mes de curso nomás y no vamos a llegar, tal vez como al menos yo hubiese querido. Entonces va a ser bastante simple lo que veamos, porque la idea es en una semana ya empezar a trabajar con todo en conjunto y no tenemos tanto tiempo. Pero la idea es que al menos lo que vamos a hacer es entenderlo bien. Pero si al menos la estructura no la entienden, no se preocupen que en algún momento van a entenderlo. Después, bueno, acá tenemos en cuanto a lo que son condicionales, lo que son ciclos, bueno, for each y demás cosas que ya vimos, también los tenemos en Java, bueno, y en todos los lenguajes de programación, que, bueno, están las estructuras que, bueno, para seguir, digamos, el flujo del programa, como los condicionales, no creo que lleguemos a dar for, pero los condicionales al menos sí. Que nos permiten guiar todo ese flujo. Nosotros ya habíamos visto que por lo general es secuencial, ¿no? Va de arriba a abajo, excepto cuando entran lo que son los condicionales y los bucles, que ahí nosotros podemos retener, por así decirlo, el flujo del programa, digamos. Entonces, bueno, if es una de las estructuras que más se usa, digamos, que se utiliza para determinar si un bloque de código va a ser ejecutado en base a una condición booleana. Entonces, por ejemplo, una comparación entre variables podría ser, después, bueno, en Java tenemos el if común, tenemos el else if, tenemos los if anidados, eso es, y la estructura es muy similar a lo que ya vimos en JavaScript. Esto lo voy a borrar y me voy a quedar con el main. Esto también lo voy a borrar. Y vamos a trabajar vamos a hacer un if. Vamos a definir una variable, vamos a hacer uno bastante simple. Vamos a definir int x y vamos a darle un valor, vamos a poner 10. Acá definimos un entero, le ponemos el nombre, que es, bueno, en este caso x, y le doy un valor de 10. Bueno, para arrancar con un if, ponemos la palabra reservada if, y entre paréntesis vamos a poner la condición. Vamos a decir que x sea mayor a 5. Entonces, si x es mayor a 5, vamos a imprimir y acá vamos a poner la variable x es mayor a 5. Entonces esto se va a imprimir, o sea, esto se va a imprimir solo si la condición es verdadera. Voy a ir acá a code, siempre me olvido cómo es esto. Control Alt L, vamos a indentar un poco esto y vamos a ejecutarlo. Acá debería entrar en esto porque, bueno, x es mayor, vale 10, entonces es mayor a 5, así que debería entrar por esta condición y nos imprime. La variable x es mayor a 5. Si acá mi variable, no sé, vamos a ponerle 2, acá no debería entrar en esa condición, vamos a ver qué pasa en ese sentido, que es lo mismo que pasaba en JavaScript, el flujo del código va a seguir su curso, digamos, esto lo va a ignorar. Acá, a medida que lo va leyendo en esta línea, se fija, si x es mayor a 5, como no cumple esta condición, sale del condicional y sigue, bueno, en este caso no hay nada, pero bueno, si acá, no sé, tenemos otro if o lo que sea, digamos, va a seguir su estructura común, digamos.
Vamos a hacer ahora con un else. Y vemos, vamos a poner otro if y otra condición. Vamos a poner que x sea mayor a 15. Y si eso pasa, vamos a imprimir y ahora vamos a agregar un else. Esto es lo mismo, la misma estructura que veíamos antes. Bueno, si sale por el else, vamos a imprimir. Acá nos faltó el punto y coma en los dos, me olvidé. Y vamos a ejecutar ahora este código. Esto quedó en rojo porque lo seleccioné, ahí está. Ahí está cargando. Y nos imprime la variable x es menor a 10. Es menor a 15, perdón. Bueno, tenemos 10, así que eso está bien. Ahora vamos a hacer un if anidado. Vamos a poner que x es mayor o igual a 100. Esto se cumple. Ahora vamos a usar un else if. Siempre me olvido poner punto y coma. Y los else if toman otra condición, no son como los else solo, que digamos es la salida que queda, digamos, si no cumple nada, sale por ahí. No, en el else if, tal como antes, había que pasar una condición. Entonces acá vamos a pasar otra condición, vamos a poner que es mayor o igual a 50. Vamos a poner otro else if. Y por último vamos a poner un else. Ahora vamos a imprimir system. No es mayor a 20. Bueno, vamos a ejecutar esto. Les voy a pasar el código mientras. Y acá ven, nos imprime. Ahora. Sí, la idea es que sí, vamos a verlo. Por ahí lo voy a dejar más cuando tengamos que integrar todas y vemos en un proyecto bien cómo funciona la arquitectura y todo eso, porque verlo ahora, digamos así, no tiene mucho sentido. Igual creo que la unidad de lo que fue arquitectura, que nosotros no vimos, digamos, que ahí tienen un poco de información por si quieren adelantar. La realidad es que esa clase iba a ser muy teórica, entonces yo preferí saltearlas, estaba esa opción. Pero bueno, si quieren arrancar con teoría, en la unidad de arquitectura, léanla, no sé qué información tendrá, la verdad es que no vi en cuanto a teoría que tiene esa unidad, pero igualmente eso lo vamos a retomar, aunque sea
para ver en cuanto a un proyecto cómo funciona lo que es la arquitectura y demás. Así que sí, tranqui, que eso vamos a tratar de verlo. Bueno, acá se ejecutó, entonces, bueno, se ejecutó lo anterior, ¿no? Lo de los if anteriores, se ejecutó, bueno, salió la variable x es mayor a 5, bueno, nuestra variable vale 10, entonces esto está bien, la variable x es menor a 15, y la variable x no es mayor a 20, salió por acá, salió por el else, fue evaluando todas las condiciones de este if anidado, pero no salió por ninguna, entonces salió por el else. Y bueno, la realidad es que es eso, en cuanto a la estructura de los condicionales, y cuando veamos bucles van a ver que son bastante similares a lo que nosotros ya vimos. Quedan 5 minutos, necesito que bueno, somos pocos, pero los que están presentes necesito que me escriban ahora, porque me lo pidieron, necesito que me digan que los que todavía no